presentar cuál es el futuro sobre el e-commerce en la Argentina y el mundo. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por sumarse a esta webinar. Así que bueno, un poco como veíamos en la introducción, estaría bueno al final ver algunas preguntas, dudas que tuvieran. Me comprometo a no durar más de 40 minutos. Así que si les parece vamos comenzando un poquito con la presentación. Vamos a ver si esto avanza. Nati. Stop share, no sé por qué está. No, está bien. ¿Y cómo hacemos para avanzar? Veamos. La tenemos. Un segundito y ya comenzamos, ¿sí? Vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poquito la idea de hoy de la agenda es ver algo de contexto general, el motivo del llamado es más que nada por el tema de e-commerce, pero para poder entender un poquito más lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo y lo que estamos atravesando en este contexto, es importante ver algunos parámetros generales del contexto general a nivel global y regional, después ver algunas tendencias más del retail y en dónde ancla toda esta dimensión de lo digital y del e-commerce, y después algunos casos y experiencias que por ahí ya han visto, pero es un buen refresher para poder conversar y discutir conjuntamente como equipo. Así que si les parece, vamos comenzando, y algo que vemos habitualmente es todo este nuevo lenguaje en un nuevo contexto bastante adverso que se dan para las compañías, para los retailers y para nuestros consumidores, y algo fundamental que es lo que nos vamos a concentrar hoy es en este nuevo lenguaje, sobre todo en esta idea de lo digital, el e-commerce, y sobre todo algunos conceptos básicos que son, perdonen por ahí la obviedad, pero es todo esto de el multicanal. Hay una palabra muy linda en inglés que es blur, que es esta idea de que los límites entre canales y los límites entre shoppers y los límites de las segmentaciones cada vez se hacen más borrosos, y ver dónde lo digital puede llegar a ser un motor de crecimiento en un contexto donde el crecimiento está costando y costando mucho. Por eso el primer slide de esta introducción es este contexto general a nivel global de que ha cambiado el paradigma de crecimiento. Se venía antes de la crisis del 2000, 2009, 2010, con tasas de crecimiento altos, se recuerdan toda la noción de BRICS y demás, y algo consistente es que se ha salido de la crisis, pero las tasas de crecimiento no han vuelto a los niveles anteriores. Lo interesante por ahí de esto es, ahí ven en las dos últimas columnas la información del Fondo Monetario Internacional de 2015, con el cierre de 2015, y la proyección era en 2016-2017 empezar a crecer. Y lo que vemos es que, de nuevo, en la nueva proyección del Fondo Monetario Internacional, del Outlook de junio de este año, de nuevo vemos que el crecimiento va a seguir estando bajo, en un 3% a nivel global, y es esto que se habla tanto de secular stagnation, ¿no? Como el contexto general de negocios. Y esto es importante para nosotros, sobre todo como consultores y como industria, de que tenemos que saber que estamos lidiando con clientes que yo no conozco ningún cliente que su plan operativo el año que viene tenga un crecimiento del 3%, ¿sí? Están todos hablando del 17, del 10, en un contexto que, abrámoslo como lo abramos, es muy complejo. Y cuando pasamos a América Latina, vemos un poco lo mismo, ¿no? Independientemente que hay contextos distintos, un Perú con su crecimiento, o un Brasil en su situación, o Argentina en el contexto actual, algo constante y consistente que se ve incluso con este correlato en lo global, es esta idea de que el crecimiento cada vez se hace más difícil, ¿sí? Incluso Perú, en una economía tan pujante, si bien venía de una base muy distinta, ya se está hablando en el mercado peruano de este crecimiento más estanco y más del orden del global del 3%, cuando venían acostumbrados a tasas del 6, del 7. Y lo mismo consistentemente en todos los países de América Latina. O sea que no es solamente una tendencia global, sino que la vemos claramente en la región. Y algo adicional para nuestros clientes, es algo que estamos empezando a ver cada vez más claro, es todo el cambio de las reglas de juego. Y esto es, acá hay algunos casos puntuales, como es Colombia, México, con el cambio de las tasas de impuestos, ya no solamente a cigarrillos y alcohol, sino incluso todo el contenido de azúcar,
y todo el concern que hay a través del tema de la alimentación, pero también el tema de nuevas reglas de etiquetado, como es el caso de Chile y México, y no es solamente el etiquetado en sí mismo, es importante por ahí leer un poco la ley de Chile, que es, no solamente me obliga a cambiar el pack en el punto de venta, y tengo ahora esa hermosísima escarapela negra, sino que si entro y soy dueño de una hermosísima escarapela negra, voy a empezar a tener limitaciones en el momento del día en que puedo pautar en medios masivos, o incluso algunos lineamientos generales a tipos de endorsement o claims que puedo llegar a tener. Entonces eso ya no es solamente un tema de una etiqueta o un impuesto, sino también es un tema de que me empieza a impactar en las variables de marketing básicas, ¿sí? Y yo ya estoy un poco viejo para estas cosas, así que me hace acordar un poco a lo que veía en Fórmula 1. O sea, cuando yo era chico, con mi papá, veía autos de Fórmula 1 con publicidades de cigarrillos y demás, hoy ya no, eso no se ve. Y es un poco eso, ¿no? Es la restricción no solamente en impuestos, sino también en la inversión en medios, y en el tipo de lo que puedo decir o no puedo decir. Y no solamente en cigarrillos y alcohol, que era lo que ya veníamos viendo, sino que se están expandiendo a varias industrias. Y eso es un poco el contexto general. Hay otro contexto importante que es el contexto demográfico, y acá esto es importante también ponerlo en cuenta porque una de las cosas que vamos a ver mucho, o hablamos mucho en temas digital, e-commerce, es esta idea de los millennials, y los millennials son parte de la ecuación. Acá en este chart es algo muy, muy básico, se pueden hacer muchas más cosas con análisis demográfico, pero algo básico que vamos a empezar a ver es que todavía nosotros hoy ya vemos todo el push de los millennials, pero todavía no nos damos cuenta, o por lo menos en lo personal, no me doy del todo cuenta acabado de la profundidad del cambio. Si nosotros nos paramos en 2017 y pensamos hoy, ya los millennials son, más básicamente un 20-25% de la población. Lo más interesante es que el perfil demográfico está cambiando mucho. Si yo tomo 2017 como base y miro 17 años atrás, estoy en el 2000, pero si miro 17 años atrás, estoy en el 83. Un cambio demográfico importante es que la tasa de crecimiento de la Argentina entre el 83 y el 2000 se agregaron más o menos 7.6 millones de personas. Del 2000 al 2017 a hoy, agregamos otros 7, no hay un gran cambio. Pero el gran cambio se va a empezar a ver a partir del 2027, en 17 años, hago el mismo cálculo, y ya no agregamos más 7, agregamos más 4, casi la mitad. Y no es solamente la cantidad, sino vean, y ahí les puse un poquito las pirámides. Las pirámides siguen siendo pirámides, a Dios gracias, no estamos en la situación de economías centrales o de Europa, etcétera, etcétera, pero vean cómo empieza a cambiar la forma de esas pirámides. Y eso sí es un cambio. Entonces, no es solamente millennials, que hoy es el 20% de la población y que todavía su purchase power es relativamente chico, sino que a 2027 ya van a ser el 50% de la población económicamente activa, pero en un entorno demográfico totalmente distinto, donde ya el crecimiento vegetativo de la población va a ser distinto a lo que veníamos viendo hasta hoy. Y eso es un cambio importante para nuestros mercados. Y acá un poquito lo que les comentaba, ¿no? Esta es información, lo interesante de esto es, de nuevo, es información censal, es que el patrón es bastante consistente. Estamos hablando de millennials entre un 20-25% de la población en casi todos los países de América Latina. Hay algunas salvedades de algunas poblaciones extremas, como es el caso de Salvador o Honduras, pero en líneas generales, para todas nuestras economías son de aproximadamente un 20-25%, pero lo más interesante es que en 10 años, en este famoso 2027, no solamente se va a empezar a detener el crecimiento demográfico a las tasas que venían usándose, y ya para el 2050 van a estar casi, ya más en el orden de países centrales, sino que además van a ser el 50% de la fuerza laboral. Y algo importante de esta población es que, si uno miramos los millennials hoy consistentemente a lo largo del planeta y en América Latina, una de sus particularidades son los smartphones, ¿sí? La alta penetración de smartphones, pero además el tipo de uso de smartphones que están haciendo. Por eso acá en este chart, acá lo que les estamos mostrando es simplemente la aceleración de innovación en plataformas de medios. Si uno piensa, entre los 70 hasta los 90 hubo pocas innovaciones, la videocasetera, el cable, televisión satelital, pero hay una aceleración muy, muy grande de innovación en plataformas de medios a partir del año 2000. Y sobre todo, una de esas plataformas, si vemos que hay muchas plataformas en términos de YouTube, Netflix, hay básicamente una que es el smartphone y la tablet, ¿sí? Como esta accesibilidad de plataforma, donde estos millennials ya son lo que se llaman nativos digitales, pero no es un nativo digital porque está 100% digitalizado, sino que su touch point principal es el touch screen del smartphone, ¿sí? Y eso sí tiene una implicancia. Ahora bien, en América Latina, esto lo voy a pasar muy, muy rapidito,
Tiene algunas particularidades el tema de la fragmentación de medios. Dentro de Nielsen tenemos esta solución que es Marketing Mix Modeling, que básicamente es un modelo econométrico que nos permite descomponer el volumen y cómo la variabilidad del volumen se adjudica a las distintas acciones de marketing, a los planes de medios. Lo más interesante de esto es que cuando lo corremos, lo analizamos, básicamente se descompone en dos variables. Una es lo que se llama el ROI, que es el retorno sobre la inversión de la actividad de media que se elija, promociones, televisión o lo que fuera, pero otra variable súper importante es la contribución de volumen independientemente del ROI. Siempre que analizamos ROI o planes de medios, no solamente hay que concentrarse en el ROI, porque vamos a llegar a cuestiones obvias de el ROI de TV versus el ROI de digital o de online, o versus el de radio, es muy, muy distinto, pero ¿cuál es la contribución neta de volumen independientemente del ROI? Y algo muy interesante, en este chart sí, esto es ya un benchmark de América Latina. Acá lo que vemos es que hoy por hoy, tanto descuentos como promociones y TV siguen siendo los grandes drivers de volumen, son los que traccionan mucha, mucha venta. Tal vez no sean los más eficientes, y tal vez no sean los que construyan volumen a largo plazo, pero en el corto plazo son drivers de volúmenes muy fuertes y eso todavía no vemos cambios. El gran cambio que se empieza a ver es más hacia este sector del chart, donde vemos que online todavía tiene poco impacto, pero su retorno sobre inversión es marcadamente mucho más eficiente que TV desde ya, pero también que Other Media. Y esto sí es una particularidad para nuestros mercados, en tanto que lo que estamos viendo a nivel global, y de nuevo esto es a partir de los benchmarks de todos estos estudios de marketing mix que corremos en la región, donde vemos que a nivel global hay una tendencia de que no hay solamente fragmentación de media, sino que en la parte azul del chart, lo que vemos es cómo consistentemente a partir de 2014 digital fue comiéndose el share de la pauta de la mayoría de los marketing mix que corremos en CPG. Y se lo está comiendo a expensas de TV, si ven ahí los números. Ahora, en América Latina eso todavía no se está viendo sí, que digital crece, pero no crece tanto a expensas de TV. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes. La particularidad de América Latina es que todavía TV tiene impacto, todavía promociones en el punto de venta tienen impacto y generan volumen. Ahora, Other Media es la fuente donde se está alimentando el crecimiento digital. ¿Sí? Y todavía no vimos toda la adopción de los millennials, full purchase power, donde ahí esas plataformas sí van a ser cada vez más acelerado su crecimiento. ¿Sí? Pero ahí un poquito como para poner contexto de las particularidades del mercado de América Latina. Entonces, pasemos ahora sí un poquito más al corazón, estamos hablando acá de contexto general, un poquito la realidad del consumidor y de nuestros clientes. Pasemos un poquito más a la parte de retail. De acá por ahí las palabras claves, un poquito como les quería contar, era parte de esta cuestión de la multicanalidad y la parte de digital. Algo importante acá como mensajes fundamentales para lo que es lo que vemos en América Latina y del shopper en Argentina puntualmente es que vemos que son dinámicas que siempre nos preguntan, bueno, hay preguntas básicas que le hacen siempre a Nielsen, ¿no? Bueno, primero, ¿qué tan grande es e-commerce? Y creo que esa no es la pregunta correcta, el tema no es qué tan grande es e-commerce, sino las implicancias. E-commerce en líneas generales es chico, pero no lo tenemos que medir de esa manera, sino en la implicancia. Hoy el shopper ya está interactuando y mucho, entonces influye muchísimo, más allá de lo que podamos catalogar hoy como venta digital en retail. Y la otra gran pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿qué particularidades hay del shopper en América Latina? Si es distinto al global, si se va a adoptar a las mismas tasas que vemos en otras regiones. Y la realidad, la respuesta a eso, anticipándome un poco, es que la verdad no hay particularidades desde el lado de la demanda, sino que la gran particularidad y lo que preforma el tamaño del e-commerce es más un tema de supply que de demanda. Desde el lado de los shoppers consistentemente, y más sobre todo estos shoppers futuros de 2027 que estábamos hablando, son shoppers que son hambrientos y están buscando esas soluciones. El tema es si las tienen disponibles o no, y eso es lo que preforma básicamente el tamaño y la demanda hoy por hoy. Pero bueno, vamos a ver algunos datos respecto a esto, ¿sí? Entonces, algo fundamental es respecto a cuáles son los pilares o tendencias que hemos visto como motores de crecimiento y que sabemos que van a seguir funcionando. Primero, lo que es innovación en los modelos de retailing y de cómo llevar los productos a nuestros consumidores. Básicamente ahí eso ha habido grandes innovaciones, grandes plataformas, todos sabemos un Mercado Libre, un Amazon, lo que han hecho en cuanto a innovación en esas plataformas, y creemos que van a seguir trabajando
nuevas soluciones, sobre todo lo que es Click and Collect, está todavía en sus primeros pasos, y tiene impactos muy, muy fuertes. Ahora vamos a ver algunos casos de Francia, que es muy, muy interesante lo que está pasando ahí. Todo lo que es Rising Connectivity a partir del año 2000, hablamos de los smartphones, etcétera, etcétera, pero todavía tenemos que ser claros que hay grandes focos de e-commerce donde todavía la penetración de e-commerce no es ni el 50% de la población. Es decir, ahí va a seguir avanzando eso, y se habla mucho de smartphones básicamente porque fueron uno de los grandes drivers de accesibilidad a lo digital, ¿sí? Todo lo que es digital payment, sobre todo en Argentina todavía lo vemos muy, muy, muy en pañales, pero es otro de los grandes drivers que va a disparar mucho cómo hacer toda la experiencia de compra, y es el mismo driver o el mismo pilar que vemos en el brick and mortar o en el día a día. ¿Cómo hago rápido la transacción, fácil y simple? Es algo que definitivamente ahí va a seguir avanzando y cambiando. Y todo lo que es prosperity and growth y urban living, que son drivers que siguen, más allá de que la tasa de crecimiento mundial se estanca, cada vez se van incorporando más consumidores con acceso. El tema adicional por lo cual estos drivers están funcionando, pero hay 3 adicionales, sobre todo, que hacen que esto sea realmente multiplicador. Básicamente, hay ciertos aspectos de expansión tecnológica y de infraestructura que todavía no están explotados del todo. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso en China, por ejemplo. Pero todo lo que es machine learning e inteligencia artificial todavía no lo estamos viendo y todavía no vimos el impacto neto, pero eso va a ser un disparador muy, muy importante. Recuerden que inteligencia artificial, estamos viendo algunos casos extremos, como ahora vamos a ver algo de Amazon con su Echo Device, pero tengan en cuenta que uno de los grandes desafíos de inteligencia artificial es que primero no nos damos cuenta que es inteligencia artificial y que sea amigable, pero una vez que lo sea, va a ser uno de los grandes drivers para hacer toda la experiencia de compra, que hoy es el gran rezago, si se quiere lo digital versus el interactuar con personas. Y todavía eso todavía no lo estamos viendo, no sabemos qué forma va a tener, pero eso definitivamente va a disparar abismalmente el crecimiento de todas las plataformas digitales. Entonces, si bien eso es el futuro, hay ciertos aspectos y ciertos pilares que los conocemos y los conocemos muy bien, y no son distintos cuando trabajamos en digital, ¿sí? Es de hecho, digital trabaja sobre los mismos pilares que históricamente hemos trabajado cualquiera de nosotros en cuanto a miembros de organizaciones y trabajando con shoppers, con consumidores, con fabricantes, que es cómo hacemos para hacerle más fácil la vida a nuestros consumidores y a nuestros shoppers. ¿Y qué es lo que les pasa a nuestros shoppers? Básicamente, punto número 1. Drivers por el cual elegís el punto de venta. Estos son resultados consolidados para lo que son lead markets, growth, Greater China y emerging markets. Argentina estaría en emerging markets, growth markets es más algunos países de Europa, y lead markets es más Estados Unidos, un Reino Unido, ¿sí? Pero algo común que vemos ahí es que básicamente es cercanía. Y digital tiene algo de cercanía que no lo puede tener el brick and mortar y que complementa muy, muy bien. Y otra cosa fundamental, que hoy en día, esto es una encuesta global que nosotros hacemos regularmente. Hay una palabra muy linda en inglés, que es esta que está ahí, perdón por el inglés, que es core. Core es una tarea que es como cansadora, demandante. No es una tarea que es muy difícil de hacer, es decir, como por ejemplo limpiar la casa o lo que fuere. Se puede hacer bien o muy mal, pero cansa, y no tengo el tiempo necesario para hacerla, y no es algo que yo le quería dedicar tiempo. Cuando le preguntamos ir al supermercado, es casi el 50% de los consumidores dicen sí, es un tipo de esas tareas que no son para nada agradables y deseables. Estos son los pilares donde las futuras soluciones del retail van a tener que estar trabajando y seguir trabajando. Por eso los retailers se esfuerzan tanto en, más allá de que sea fila única o lo que fuere, de tratar de sacarlos rápido, que lleguen rápido a la tienda y que salgan rápido a la tienda, que no se den cuenta lo difícil que es comprar, etcétera, etcétera. Y digital trabaja sobre los mismos pilares, ¿sí? Y va a ser una solución, una nueva solución, pero a las viejas y rutinarias preguntas que siempre nos hacemos de cómo simplificarle la vida a nuestros consumidores y a nuestros shoppers, ¿sí? Es importante tenerlo en perspectiva. Ciertos drivers básicos siguen siendo los mismos. Otra tendencia que vemos, y esto es información por ahí no del todo nueva, pero la información nueva actualizada sigue dando los mismos patrones, que es qué formatos están creciendo. Y en todos los mercados vemos que el formato que crece no son las grandes superficies, sino que es el formato convenience, los formatos chicos, de cercanía. ¿Por qué? Por esto que decíamos de no tener tiempo, accesibilidad, rápido ingreso y egreso, y poder estar comprando lo que realmente necesito y no toda esta noción de planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve consistentemente en todos los mercados en los cuales operamos, vemos que convenience, con formatos muy, muy distintos,
No es lo mismo un convenience de un mercado emergente que a un lead market, pero siempre la noción de conveniencia son los formatos chicos, y digital lo que está creciendo y llevando adelante el crecimiento del retail, ¿sí? Y digital, de nuevo, tiene un papel que jugar ahí. Entonces, volviendo un poquito al motivo de esta reunión, por eso creemos que la pregunta correcta es, más allá de qué tan grande es el e-commerce hoy, es que tiene ya implicancias concretas y muy serias respecto a nuestros shoppers y a nuestros consumidores. Hoy por hoy, en un estudio que hicimos hace poco en China, casi el 60% de los consumidores en China están haciendo compras online, y no solamente de servicios o de productos habituales, ¿sí? Sino de productos ya del retail de consumo masivo. En una encuesta global que hicimos hacia finales de 2016, ya el 40% a nivel global, y si bien hay spread en ese porcentaje, incluye Argentina y varios países de América Latina, están buscando información y ya están empezando a comparar precios, ¿sí? Entonces, por eso estos son los datos que nos llevan a ser muy claros en esto de que vamos a ver cuál es el tamaño del e-commerce definitivamente, pero ese número, ¿qué tanto nos va a ayudar? Nos va a ayudar en tanto y en cuanto lo podamos enmarcar correctamente en que no es importante el tamaño hoy, sino la implicancia, y qué es lo que está pasando, más allá que concrete o no la compra, sí está teniendo implicancias de que empieza a chequear precios, empieza a checar información, se empieza a enterar de cosas vía los canales digitales. Y eso sí ya es un cambio que vemos hoy concretamente, más allá que no lo midas en la cantidad de venta efectiva del canal, ¿sí? Adicionalmente se complejiza en Argentina porque no todos los retailers tienen sus plataformas al 100% de surtido activas en e-commerce. Por eso también eso es un dato tricky que hay que tener mucho cuidado. Entonces, no nos enfoquemos tanto en el tamaño hoy concreto, sino en las implicancias, porque las implicancias ya están aquí y ahora, y eso es relevante. Entonces, pasando un poquito a qué es lo que estamos comprando. Esta es un poquito la encuesta global que les contaba, finales de 2016, y surgen las sospechosas de siempre, ¿no? Un poquito fashion, travel, todo lo que es servicios, son las principales categorías que hoy por hoy no hay restricciones, y es habitual encontrarse con un shopper que compra un ticket para un espectáculo, que compra ropa, que averigua información sobre hoteles, pasajes, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que ya en el top 10 empieza a aparecer alguna que otra categoría de consumo masivo, como por ejemplo, beauty, todo lo que es cuidado personal, ¿sí? Con dispersión definitivamente. Cuidado personal en Asia fue uno de los grandes motores del desarrollo de lo que es digital en retail. Básicamente ahí hay no categorías, pero hay dos familias de producto. Uno es baby care, eso es un driver común en la adopción. Recuerden que hoy por hoy el que está traccionando todo lo que es el consumo de lo que es grocery en digital son por ahí no tanto los millennials, sino ya los primeros hogares con los primeros hijos. Entonces hay ciertas categorías típicas que son driver de destrabar el retail digital, como son pañales, etcétera, etcétera. Pero además, en Asia, está la categoría de todo lo que es hard styling y hair care, que son categorías de mucha penetración, de mucho involucramiento, sobre todo en tiers altos y en clase alta, y esos fueron drivers de todo lo que es cuidado personal en Asia, en Corea y en China. Por eso acá un poquito les abrimos los porcentajes para distintos mercados, y ven ahí China liderando, también Brasil. El cuidado personal es una categoría que tracciona, y Argentina, que bueno, todavía tiene ahí oportunidad de crecer, pero consistentemente vemos esto de que se están haciendo transacciones, ¿sí? Y cuidado personal es una categoría interesante en ese sentido. Ahora bien, hablábamos un poquito de China, y acá voy a usar dos ejemplos como extremos, uno es China y el otro es Francia. ¿Qué es lo que compran? En algunos mercados nosotros ya estamos empezando a medir el canal digital consistentemente. Muy pronto lo vamos a tener en Argentina, dos cuestiones que en Argentina vamos a empezar a traquear y a medir dentro de nuestras bases. Uno es mayoristas y el otro es e-commerce, más hacia final de año. En China tenemos la suerte y todo el esfuerzo de que lo venimos midiendo ya hace tiempo. Y algo interesante es qué categorías se están comprando, ¿no? Entonces acá las pintamos un poquito en colores entre lo que son perecederos y no perecederos. Y algo particular de China es que hay mucho no perecedero. Y un poquito todo lo que les contaba. Mucho hair styling, cuidado personal, skin moisturizers, facial, todo lo que es facial cleansing, pañales, y todo lo que es hard styling, ¿sí? Ahora, una particularidad de China, y esto es un poquito como para ilustrarnos el futuro, si se quiere.
Acá vemos el peso de los canales. En China, online hoy, digital es el 26%, y todo lo que es no digital, siempre en grocery, si se quiere, ¿no? En lo que es consumo masivo, es 74%. Ahora bien, vean acá el chart muestra las tasas de crecimiento. Vean cómo el offline, si bien reporta crecimiento, y esto es lo importante que yo les comentaba al principio, los drivers de crecimiento. Incluso en China vemos un online con mucha tasa de crecimiento, independientemente que el 9%, hay un crecimiento total canasta del 9%, online sigue creciendo al 25%, offline crece al 4%, pero vean acá abajo les abrí un poquito los segmentos. Hippers tiene una tendencia negativa, y lo que crece es convenience. Es decir, esos pilares que veíamos a nivel global, incluso en una situación extrema, vemos que son los mismos drivers. Crece digital, convenience sigue creciendo, y las grandes superficies les cuesta seguir creciendo en esos niveles. Y algo importante de poner en contexto es, China hoy por hoy solamente tiene un 50% de penetración de Internet, y ya estamos viendo estos niveles de uso digital, del crecimiento de convenience. Y esa penetración básicamente de Internet es sobre todo urbana. El 50% de la población en China es rural, y la penetración todavía es baja, por eso hay ciertas noticias del gobierno chino que son importantes a tener en cuenta, que sobre todo la inversión en infraestructura y en penetración de Internet, que es ahora el gran next step y desafío, que es hacer accesibilidad a todo ese mercado que está ahí impotente, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a otro, perdón, me equivoqué de tecla, a otro caso, que es el de Francia. ¿Qué categorías consumen los franceses? Obviamente la primera es queso, ¿sí? De nuevo, esto es consumo en e-commerce. Ahora, veamos cómo es el comportamiento de categorías. Son casi todas perecederas. Totalmente distinto al caso que veíamos en China. Recuerden todos los desafíos logísticos de China, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta es la evolución de Click and Collect de 2010 a 2016 en Francia. Vean la proliferación aceleradísima de todos los que fueron puntos de Click and Collect. Este fue el gran motor de despegue del crecimiento del e-commerce en Francia. Y acá un poquito las tasas de crecimiento, que es realmente Click and Collect, lo que hace mover el crecimiento de la canasta, ¿sí? A esto me refería con que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando hablamos del crecimiento y cuánto pesa hoy e-commerce. Hoy va a pesar en función de la oferta, no tanto de la demanda. Hay un consumidor ávido, y ahora lo vamos a ver en la segunda parte de esta presentación, pero el tipo de solución, el tipo de oferta y el tipo de desafío que los retailers y las grandes cadenas de distribución van a encontrar y van a resolver va a ser cómo se preforme la demanda que después vamos a terminar viendo y midiendo. Tenemos dos universos totalmente separados, como China y Francia, con distintas soluciones de retailing y distintas soluciones digital, que hacen que el consumidor consuma distinto. Pero definitivamente se ve que consumen, y las tasas de crecimiento vienen por ese lado. Entonces, un poquito esto de el otro gran punto de si el consumidor está dispuesto. Una encuesta global que hicimos sobre predisposición a comprar en e-commerce, sobre todo para lo que es grocery. Lo que hicimos fue segmentar entre lo que son trialists, ¿sí? Los que han probado, pero no lo han hecho recientemente, los que consideran que no han comprado en online, pero consideran comprar, y los compradores regulares. Cuando consolidamos toda esta data por clúster de continentes, si se quieren, acá tienen los resultados para global, Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica al final. Acá lo más interesante es que hay una heterogeneidad, definitivamente. Asia-Pacífico, que incluye China, Corea, Japón, hay una tasa de usuarios regulares que hoy están comprando y van a seguir comprando altísima, ¿sí? Comparado con el resto global, y de hecho hacen que el promedio global sea 15, básicamente por ese número de Asia. Pero lo más interesante para nosotros es mirar los extremos, los avoiders. Yo preferiría seguir comprando en una tienda física. Son números que consistentemente son muy parejos, incluso en América Latina, respecto a las otras regiones. Y los que consideran, también son números muy, muy consistentes, entre un 30 y un 40, y es consistente a lo largo de todas las regiones. Esto es lo que nos lleva a pensar que no es tanto un tema de demanda, sino más de oferta, y de todos los desafíos de logística que hay. No es lo mismo implementar una solución de e-commerce última milla en Perú, Argentina o Estados Unidos, y ni siquiera dentro de Argentina. No va a ser lo mismo para la Anónima en el sur del país que para Capital Federal. Pero independientemente de eso, es un problema de oferta, no de demanda. Desde el lado de la demanda, la predisposición a comprar y a empezar a coexistir en estos canales está. Y algo interesante también es
¿Cómo son los drivers? Esta es una correlación en más de 30 países que hicimos entre la penetración de smartphones y el total de e-commerce. Recuerden que el total e-commerce, el top 5 de categorías son básicamente servicios. Y hay una buena correlación. Cuanto más... Digo, yo busqué ahí arriba, en la caja, no toqué nada. ¿Qué pasó? No sé, alguien hizo unmute del micrófono. Pero bueno, La correlación. hay una alta correlación entre la penetración de smartphones y el total de retail. Así que por eso nos tomamos tan en serio el tema del desarrollo de smartphones y todo esto de que veníamos hablando al principio de los nativos digitales, que básicamente su primer touchscreen va a ser un smartphone para todos nuestros productos, servicios y nuestros clientes. Ahora, cuando queremos hacer la misma correlación con grocery, e-commerce, es decir, ya no total e-commerce, sino solamente con consumo, consumible si se quiere, la correlación da muchísimo más baja. ¿Sí? Lo que hicimos fue tratar de entender un poquito qué era lo que pasaba, y lo que vimos es que en realidad, al tratar de armar un modelo econométrico que describa la varianza, la penetración y la conectividad en lo que es total e-commerce da y da alta. Un 70% de la varianza en estos 34 países está dada para el total de lo que es el comercio digital, incluyendo servicios y todo tipo de productos, se da por conectividad y penetración de smartphones. Pero cuando vamos a lo que es grocery e-commerce, ¿sí? Compras en supermercados, solamente explica un 40% de la varianza. Y eso es muy importante. Lo que empezamos a ver es que países que no explicaba y por qué países que deberían tener la misma correlación, en realidad había elementos exógenos que lo explicaban. Por ejemplo, acá algunos casos extremos, ¿no? ¿Por qué UK o Reino Unido tiene un desarrollo de e-commerce distinto al resto de Europa comparando economías similares? Básicamente porque había un retailer que ya en el 2000 tenía una plataforma bastante sofisticada y forzó a los demás retailers a copiarlo bastante rápido. Imposible que India desarrolle una plataforma con la última milla de India, teniendo en cuenta la dispersión de cantidad de ciudades y tamaño de ciudades. Lo mismo nos pasaba, veíamos en México. En México hay, no tanto ahora, pero hace 2 años, era imposible, la cantidad de transacciones que fallaban al final de todo el journey en e-commerce era altísimo, casi entre un 30 y un 40% según distintos reportes que tuvimos acceso. Entonces, de nuevo, no es un tema de demanda, sino más de oferta, de cómo se configura la solución y que cuando está disponible, tracciona. ¿Sí? Hace un tiempo, esto es información de un cliente que, bueno, gracias a SS Johnson, que nos permitió compartirla acá en Saimo y a Mariana Colville-Jones particularmente, hicimos un shopper digital, si se quiere, un shopper para tendencias de e-commerce, hacia mediados del año pasado. Y algo interesante que veíamos, obviamente por cuestiones de confidencialidad no vamos a darles toda la información, pero hay algo básico que sí nos llamó la atención y queríamos compartir y que por ahí confirma algunas de las cosas que ustedes están viendo. Primero, qué tipo de shopper es, ahora ya bajando al shopper argentino. Esto es un estudio que hicimos en varios países de América Latina, pero estos son los resultados de Argentina. Básicamente son mujeres, o sea que, de nuevo, hay ciertos puntos en común. No son millennials, son mujeres por ahí más de una edad promedio de 35, 40 años, hogares con algún niño pequeño o chicos recién empezando la escolaridad, pero básicamente hay algunas particularidades. Primero, que todos tienen smartphones, pero algo interesante es que todavía las transacciones se hacen desde computadora. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto del smartphone, porque sí, todas nuestras plataformas tienen que ser smartphone friendly, smartphone first, pero pensando en este 2027, hoy por hoy las transacciones todavía son bastante arcaicas, son en computadora, todavía se hacen con tarjeta de crédito, todavía no hay sistemas de pago automático, pero son una población súper interesante para todos nuestros retailers en la medida en que son mucho más afluentes, ¿sí? Son de niveles altos. Hay una particularidad que vimos que incluso distintos, no todos los retailers tienen toda la plataforma digital de retail disponible. Hay algunos que están acotados, como por ejemplo un La Anónima o Carrefour solamente tienen línea blanca y algunas categorías adicionales, entonces eso hay que tener cuidado, pero incluso ciertos retailers, lo que veíamos era que el perfil socioeconómico es alto independientemente del retailer que entra. Hay, sin embargo, un retailer que quiebra la tendencia, que es Mercado Libre. Mercado Libre sí tiene una población que replica mucho mejor el total poblacional, pero bueno, habla también de los años, el esfuerzo y el tipo de plataforma que es Mercado Libre, que ahí sí se diferencia versus el resto, lo cual es súper interesante. Y algo muy interesante es las misiones, ¿no? Cuando preguntamos por qué compraban, básicamente es abastecimiento, pero surgía también el tema de promociones y ofertas, ¿sí?
son súper receptivos a las promociones y ofertas. No quiere decir que las estemos trabajando bien, pero son súper receptivos. Y algo mucho más interesante es que cuando les preguntamos cuál era su percepción de precio en estas transacciones en un shopper digital, o sea que gente que había hecho transacciones en el corto plazo para lo que es consumo masivo, decían que el precio era similar o incluso más barato, casi un 90%, cuando sabemos que en realidad los precios son hasta típicamente un poco más caros. Lo cual nos habla no solamente de que es una población mucho más afluente, sino que además esta solución le está dando un valor desproporcionado versus el servicio que están recibiendo, ¿sí? Y eso es algo que todavía no estamos explotando del todo, y es una población súper interesante por su perfil demográfico, pero además hay una predisposición al gasto, y si los pudiéramos utilizar de una manera mucho más efectiva, a realmente pensarlos con su particularidad, súper importante, ¿sí? Y estos sí son datos particularmente argentinos. ¿Ok? Y de nuevo, volviendo un poco acá a lo que es América Latina y demás, no nos vamos a olvidar que tenemos un Mercado Libre que se está activando y mucho, pero también hay noticias de un Amazon que se está activando mucho en varios países de América Latina, en Chile, en México, lo cual todo esto implica que va a hacer que todo este universo digital se vaya disparando cada vez más. Voy a acelerar un poquito porque si no, no cumplo con mi promesa de los 40 minutos. Pero bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que vemos? Y acá sí, volviendo un poquito a los números, es un e-commerce que en América Latina está pensando menos de un 2% hoy, pero ese no es realmente la pregunta o el desafío, sino el tema es la tasa de crecimiento, que sabemos que se va a acelerar y se va a acelerar muchísimo. Y puntualmente en Argentina, hoy por hoy, todavía no tenemos la medición del canal, lo vamos a tener más hacia fin de año, pero de nuevo, Argentina es un poco el mismo perfil, ¿no? Todavía son plataformas todavía no están del 100% de la assortment y el 100% de cobertura. No todos los retailers tienen una plataforma digital con todo su surtido up and running, pero lo que sí vemos es, y acá es un pequeño ejercicio muy rápido que hicimos, es si nosotros miramos las grandes cadenas de retail de Argentina, y rankeamos acá, son 5 casos de 5 retailers. Hay mucha heterogeneidad en estos retailers por la cantidad de bocas, pero también por el tipo de plataforma digital, pero algo que los une a todos en común es que si yo tomo todas las bocas de todos estos retailers para cada uno y busco la boca que más vende, en líneas generales no venden más del 2% en esa leading store, ¿sí? De todas sus ventas. Y hoy sabemos que el e-commerce está pesando menos del 1%. ¿Sí? Y si yo tomo el top 5 de sus bocas, y no el top 5 en porcentaje, sino en bocas concretas, más allá de que 5, por ahí esas 5 bocas son un porcentaje distinto del universo, porque hay cadenas muy heterogéneas ahí, de nuevo vemos que es el 10% de las ventas. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque muchas veces nos preguntan cuál es el KPI de una plataforma digital. Y el primer KPI va a ser que una vez que yo tenga el assortment completo y mi plataforma bien resuelta, el primer KPI es que sea la boca número 1 del total de universo de mis tiendas. Y es básicamente duplicar o triplicar las ventas hoy por hoy. Hoy por hoy estamos hablando de cadenas que tienen menos del 1% de ventas. Cuando esa boca número 1 vende el 2, estoy pasando de un 0,5, un 0,6 al 2% fácilmente, y eso es básicamente una tasa de crecimiento del 3 a 5 veces sobre lo actual. Y lo mismo cuando lo proyecto más hacia 2027, donde esa tendencia va a seguir creciendo. Por eso vemos que realmente se habla mucho de estas proyecciones de 9 veces crecer en 10 años, y Argentina no estaría tan desfasado de eso si vemos que rápidamente en 4 años con un assortment bien implementado se puede hacer crecer en 3, 4 veces básicamente los niveles que vemos hoy, o incluso más. ¿Sí? Y ahora ya para cerrar y para mostrar algunos casos, no son muy nuevos, es una presentación que a veces usamos, pero básicamente algunos casos como para que siempre tengamos en mente todo el desarrollo que hizo Starbucks con smartphones, no tanto el smartphone en sí mismo, sino la plataforma de loyalty que Starbucks en Estados Unidos implementó, es increíble. Desde que todos mis puntos van ahí, yo simplemente apoyando la pantalla puedo pagar, pero también todo el programa de loyalty, y es muy fácil de registrarse, empieza a activarse directamente desde mi smartphone. Y un poquito todo lo que hablábamos antes, ¿no? Todo esto de pago electrónico, pero la accesibilidad como usuario que el retailer está logrando es increíble y todavía no está del todo explotado, ¿sí?
Otro concepto básico es este de límites entre canales y límites de shoppers. Nos gusta mucho hablar de segmentación, nos gusta mucho hablar de un store para cada tipo de cliente, o el rol del store, etcétera, etcétera. Algo que vemos y que ya venimos viendo hace tiempo era esta idea de una palabra que usamos al principio, que es esto de que se desdibujan los contornos, ¿no? Esto de que no es el retail físico versus el online, sino es la convergencia de ambos. Un poquito lo que Amazon está haciendo consistentemente desde el Amazon Go, que como experimento veremos cómo funciona. Hace 5 o 6 años estábamos viendo esas noticias de los drones y que te tiraban las bolsas en el backyard de tu casa. Claro que tu casa tiene que tener un backyard, ¿no?, para tirarte la bolsa, pero lo más importante es la estrategia atrás del punto de venta, ¿sí? El tema de Amazon se está tomando más seriamente todo el tema de pick-up, y que sabe que ese es uno de los claves para destrabar grocery. No va a poder destrabar consumo más, puede destrabar libros, todo lo que es bricolage, etcétera, etcétera, pero para lo que es consumo masivo va a tener que destrabar el punto físico, por lo menos en términos de cercanía y de entrega, y que le resuelva toda la logística de no solamente la última milla, sino los últimos 5 o 6 cuadras, ¿sí? Y consistentemente no es llamativo la compra de lo que fue Whole Foods. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Antes de hablar de la compra de Whole Foods, veamos algo más para esta parte del chart, que son ciertas tendencias que vemos. Amazon está experimentando mucho con lo que es Echo Dot, con Alexia. Eso está en pañales todavía no es friendly, pero esta ubicuidad de la voz dentro de la casa ya nos da la pista hacia dónde van, ¿sí? Cuando uno interactúa con Alexa, Alexia no ofrece todo, de hecho ya no hay pantalla, ya no hay góndola. Alexia sugiere opciones a partir de la necesidad. Sabe que yo me tengo que comprar jabón para lavar la ropa, pero Alexia va a dosificar qué opciones voy a tener yo. Me va a dar 2 o 3 opciones, e incluso puede llegar a decidir cortar el acto de compra porque no hay otras ofertas. Todavía es muy, muy, muy externo, muy, muy agresivo para el shopper, todavía no hay experiencias disfrutables de ese lado, pero hay cierto aspecto ahí que hay que tener mucho, hay que tener el ojo abierto. Y lo mismo con respecto, por ejemplo, a plataformas como L'Oreal, ¿no? Todo lo que es Makeup Genius es una plataforma súper interesante que es un híbrido de inteligencia artificial, pero ya se ven mayores interacciones, y de nuevo, los millennials van a empezar a interactuar de una manera mucho más amigable y disfrutable con estas plataformas, donde ya podemos empezar a ver surtidos de colores, soluciones, etcétera, etcétera. Pero volviendo a los drivers básicos, ¿no? Volviendo a esto de Whole Foods y la compra de Amazon, de nuevo, esto que yo les decía de que cuidado con todo esto de lo nuevo, etcétera, etcétera, y que es completamente revolucionario, en realidad creemos que es más una evolución más que una revolución. La compra fue una compra clásica, ¿sí? Se compró, y acá le pusimos básicamente la evolución de las acciones, del valor de acciones de Amazon y de Whole Foods. Compró una cadena que se venía cayendo, que no tenía una dirección clara desde el management, y que su valor de mercado se había caído, es decir, compró algo relativamente barato. Y lo compró, y acá viene el gran tema, que es qué es lo que va a hacer con esta cadena. Y acá lo que vemos en esta hermosísima foto de hace un mes es ya Whole Foods bajo la influencia de Amazon. Interesantísimo ver primero el gran cartel de descuento, segundo que tenemos a Alexia al lado de los duraznos, ¿sí? Y el cartel de descuento de Alexia, que es aproximadamente unos $100, dentro de Whole Foods los tenemos a 44. Entonces esto lo levantamos una nota de Guardian, acá después les queda, no sé si la presentación se va a circular, pero la vamos a circular. Y acá lo interesante es, es un poquito el pick-up de la nota de Guardian. ¿Qué es lo que está haciendo Amazon con esto? Compró un retail, sí, lo compró, y lo está empezando a hacer ver muy a lo Walmart, si se quiere. Está empezando a hablar de fuertes descuentos de precios. De hecho, si vemos acá lo que dice el CEO de Amazon para lo que es retail, everybody should be able to eat Whole Foods market quality. ¿Sí? Esta idea de una baja masiva de precios y meter a Alexia ahí adentro, ¿sí? ¿Tendrá éxito o no tendrá éxito? Veremos cómo está avanzando, pero de nuevo, es esta idea de que no se piensan los shoppers y las soluciones del retail desde un lado del río desde el otro, sino básicamente se habla de convergencia e interacción entre canales, ¿sí? ¿Cuál será la estrategia final correcta? La iremos viendo con el tiempo, pero creo que eso es un dato súper, súper claro, ¿sí? Creo que cuando veíamos todo lo que venía haciendo Amazon, era inevitable que Amazon sí o sí tuviera que meterse en el brick and mortar. Y también va a ser inevitable que los brick and mortar se metan de una manera mucho más clara y decisiva dentro de lo que es el universo digital. ¿Sí?
Algunos ejemplos así por ahí más coetáneos, pero de nuevo, esta idea de pensar los puntos de venta no es orientarnos, ¿no? Como pensar los puntos de venta dentro de la estrategia nuestra. Este es un caso de hace unos años que habíamos estado viendo y demás, pero es básicamente lo que es Tupperware. Tupperware, venta directa, decidió abrir locales, pero no abrió cualquier locales, y estos locales que abrió les fue muy, muy bien, ¿sí? Abrió en Belgrano, en Palermo y en Recoleta, y hablando con el equipo de Tupperware, lo que nos decían era que no solamente les fue bien en los locales, sino que además ayudaron mucho a las promotoras de esas zonas de influencia a vender más Tupperware. Y básicamente lo que hicieron fue pensar estratégicamente el punto de venta. Es un buen lugar para recibir a las revendedoras, pero también están sobre avenidas, y es un muy buen lugar para influenciar shoppers que no llegan a nuestras revendedoras, hombres que salen del trabajo, etcétera, y pueden pasar y comprar. Entonces no estamos compitiendo, sino que estamos complementando toda la acción de compra. Y además un Tupperware que podía acceder, eligió bastante bien los puntos de venta. Lo mismo, un ejemplo de la Anónima, de nuevo, si bien no es innovador en el sentido estricto de abrió su plataforma muy parecido como lo abrió Carrefour hace ya bastante tiempo, es decir, solamente línea blanca, solamente algunos artículos. Ahora, algo interesante del gran desafío de la Anónima, la última milla de la Anónima no es cualquier última milla, ¿no? Ahí está en el mapa acá arriba, en los caminos, los puntos de venta, es en la zona sur del país. Pero algo que hicieron y muy bien y muy interesante, si se quiere, es el tipo de shopper promedio que tiene la Anónima en muchos de sus puntos de ventas, no es un millennial, definitivamente. Y lo que hizo fue que el punto no sea solamente pick and collect, no solamente lo utilizó como promoción de ahora su plataforma online, y acá tienen un poquito las categorías, son categorías bien durables, si se quiere, TV, audio, cochecitos para chicos y demás, pero además esos puntos no eran solamente pick and collect, sino que eran también puntos de, si se quiere, de captura y educación. Cuando estaban ahí adentro, habían computadoras disponibles para que vos armaras tu cuenta y vos pudieras ir siguiendo tu pedido. Básicamente lo que están haciendo es digitalizando su población. Saben que su shopper es un shopper que no va a tener 30 años por promedio o es digital savvy. Entonces tenés computadoras accesibles, podés armar tu cuenta y tenés ahí un asistente que te va ayudando a armar tu cuenta, tu perfil e ir traqueando tu pedido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta idea de ir diluyendo las barreras y que tenga un rol estratégico dentro de nuestra estrategia de negocios. ¿Sí? Eso es como por ahí lo más interesante. Así que bueno, resumiendo un poquito, y ahora ya pasando hacia el final, por ahí los mensajes más importantes es esto de que no es tanto un tema de demanda, no vemos particularidades del shopper, sino es más un tema de oferta. Obviamente que el shopper no es cualquier shopper y viene de cualquier parte, seremos argentinos, peruanos, etcétera, pero básicamente lo que preforma más el tamaño y la dinámica es más un tema de la solución desde que damos de la demanda. Pensar mucho esto desde que los parámetros que ya conocemos, si ustedes son expertos en sus mercados de shopper, son los mismos pilares que vienen trabajando, de convenience, soluciones rápidas, todos los hazards, todos los desafíos que vemos son los mismos, y en digital también lo van a hacer. Y tener muy en cuenta esto del mobile first, que hoy todavía no lo vemos tan claro, porque si yo hoy traqueo las transacciones se siguen haciendo en computadora, etcétera, pero para los próximos años ya todas las plataformas digitales tienen que ser mobile first porque va a ser el primer touchpoint, ¿sí? Entonces, voy a pasar muy rapidito esto, pero como para cerrar, como mensajes grandes e importantes, hoy ya vemos que, estando en 2017, sobre todo volviendo a ese chart de la evolución demográfica y demás, ya los clientes no están hablando de, bueno, necesito una estrategia para digital, sino hay que hacer el clic y una estrategia para un mundo que ya es digital, y digital es simplemente una parte de nuestra estrategia, no tenemos que deshacer la estrategia o reinventar nuestra estrategia o tener una estrategia diferenciada para digital, sino que tiene que ser parte de una solución donde nuestros shoppers y nuestros consumidores están ahí. Y el otro tema que tenemos que tener mucho cuidado, nos encantan las segmentaciones, las diferenciaciones y demás, pero hay que tener mucho cuidado con esta noción de delimitación de canales, roles, banderas, y bueno, yo sé hacer esto y lo hago bien y me quedo ahí, sino que tenemos que empezar a pensar esto de traer lo digital y el entorno físico juntos en torno del shopper. Entonces, siempre que hablamos de shopper first es un poquito eso. No va a desaparecer el retail brick and mortar, va a estar y va a sostenerse, pero es importante esta complementariedad y poder jugar en nuestro favor esta cuestión de límites difusos, si se quiere. ¿Sí? Así que bueno, eso era un poquito lo que tenía para contarles, perdone si fui muy rápido,
pero la idea era poder quedarnos algún tiempito con preguntas o dudas o comentarios si es que los hay. Bueno, primero, excelente, porque nos ha dado un panorama mundial, o sea, para mí ha cumplido bastante las expectativas de la promesa en el título, ¿no? El e-commerce en el mundo, porque hemos visto muchos ejemplos, muchas cosas interesantes. Me parece que les dejamos las preguntas a ver si hay dudas sobre lo dicho o en términos más de estrategia, porque acá creo que lo que se ha planteado bastante es que así como hace unos años atrás se decía que el hipermercado iba a morir y está sucediendo, ahora estamos viendo que lo digital va a venir y cómo va a venir, así que me parece que, bueno, que nos plantea algunas preguntas estratégicas. Me gustó mucho lo de la evolución y no la revolución, porque a veces la gente se magnifica y en realidad estamos en un terreno de evolución. Bueno, abrimos los micrófonos o las manitos para que alcen. ¿Cómo quieren hacer? A ver, ahí hay muchas gracias, muy interesante. Excelente, Carlos, muy claro, muy bueno, te dicen también. Gonzalo Roque nos cuenta. Mónica, muy interesante, muchas gracias. Bueno, aparecen algunas preguntas, no sé si tienen alguna. Yo creo que además fue abrumador porque la cantidad de datos. Perdón, estaba muy preocupado por los 40 minutos. La cantidad de datos y de información, creo que, bueno, no sé si lo vamos a compartir, después lo veremos con Alejandra o lo subiremos a la página, lo que vos nos facilites. Pero bueno, veo que lo podrán compartir, bueno, eso estamos hablando, ahora vamos a ver cuáles son los chats que puedan ser compartibles, algunos se compartirán. Bueno, comentarios, preguntas, al final nos va a quedar tiempo. Me pareció, bueno, yo decir, bien lo del planteo de que lo digital no descarta el punto de venta y cómo lo fuiste presentando en los distintos ejemplos y en la evolución. Eso me pareció, bueno, muy interesante. También me pareció muy interesante ver que no es solamente un tema del shopper, sino que es el tema también de las cadenas y cómo las cadenas se posicionen. Y bueno, en tanto, aquí en Saimo somos varios los profesionales que estamos trabajando ya sea para marcas que se distribuyen en el canal supermercadista o mismos clientes que están, bueno, ver un poco esta necesidad, digamos, de desarrollarlo. ¿Me aparecen preguntas? Gran presentación, Carlos, te dicen. ¿Alguna pregunta? Carlos, ¿pensás que el e-commerce de medicamentos tendrá alguna relevancia en la compra de productos? Ah, muy interesante. Ajá. Muy interesante. No lo había pensado, pero no lo había pensado, pensando así en voz alta, y que no, eso no es pensar, eso es reaccionar. Es un tema súper interesante, más que nada porque eso plantea algo que esta presentación no cumple. Esta presentación está muy, muy enfocada en digital, e-commerce, y siempre caemos en lo que llaman sospechosos habituales, ¿no? Los millennials, los jóvenes, pero hay una población, tendríamos que mirar el reverso del primer chart demográfico, y yo no soy muy bueno en demografía, que es, si la población va a dejar de crecer, va a empezar a tener mucho, mucho peso todo lo que es el segmento más senior. Y va a haber soluciones del segmento senior que definitivamente también, no solamente los millennials, sino van a ser unos seniors particulares, porque ya van a estar, no van a ser nativos digitales, pero sí van a ser muy digitalizables, y se habrán digitalizado muchísimo, donde ya vimos que lo que es el impacto en consumo de baby boomers en Estados Unidos en los 90 fue enorme, y definitivamente hay un montón de soluciones digitales, no solamente de la compra de productos, sino todo el sistema de servicios de salud atrás para la población más adulta, que definitivamente digital ahí tiene un montón de soluciones para hacer, y que todo el sistema de salud está haciendo avances muy, muy grandes en lo que es digitalización de historias clínicas, todo lo que es inteligencia artificial a través de asistencia de población más senior, creo que tiene un potencial enorme ahí, y además obviamente comercializarlos y capitalizarlos, pero sí, creo que sí. Creo que ahí es el reverso, si se quiere, de esa pirámide, y ahí hay un potencial enorme. Okay. Hola, Carlos, ¿qué tal? Nancy.
Sí, Ah, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me preguntaba un poco también para aquellos que miden las categorías, para Nielsen, ¿cómo va a ser esta medición digital? ¿Se trata como, ponerle como una boca más? ¿Cómo miden lo digital? Sí, ahí lo importante dentro de Nielsen es que toda medición que hacemos la hacemos con los estándares y dentro de la lógica de Nielsen, entonces va a haber dos grandes implementaciones más hacia finales de este año, la más inmediata que es mayoristas, e e-commerce más hacia final de año, que es básicamente eso que decís, va a estar dentro de las bases. Lo que implica es que va a haber historia de algunos, espero, un año para atrás, entonces no es que lo empezamos a medir ahora, sino que va a tener algo de historia, tanto mayoristas como e-commerce, y la idea es poder tener una apertura ahí por familia de productos, etcétera, etcétera. Eh, entonces vas a tener ahí una línea dentro de algunas de nuestras plataformas donde vas a tener e-commerce. Hay una realidad que hoy el mercado sí lo está tomando como una boca, entonces todo el proceso de armado de todo lo que es nuestro equipo de estadística de producción fue arduo y ya estamos trabajando de hace más de 6 meses en no tratarlo como una boca, sino tratarlo como lo que son, ¿sí? Ventas, y poder trabajarlos a nivel segmento, categoría, etcétera, etcétera. Así que eso va a estar llegando. Y lo más importante ahí es, sabemos lo que va a pasar. Cuando tengamos el número van a decir, pero es chiquitito. Entonces, por eso yo puse tanto énfasis en esto de que no importa hoy La medirlo. oferta más. Importa medirlo bien, y lo estamos viendo muy, muy bien, pero le estamos aplicando unos controles de calidad y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano en función del tamaño actual. Pero el gran desafío va a ser en 2, 3 años, esos números se van a ver bastante distintos y por eso se está haciendo lo que se está haciendo. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta. Bueno, una se nos pasó hacia arriba. Acá hay una pregunta de Carlos, excelente presentación, respecto al modelo econométrico sobre performance y contribución de los medios. ¿Lo están desarrollando en Argentina? ¿Cuáles son los inputs para trabajar este modelo? Bueno, eso lo podemos seguir atrás, pero sí, son modelos que se pueden correr en los distintos países de América Latina, y ahí lo más importante es poder, yo ahí no quiero volver sobre la herramienta y la solución de Nielsen, etcétera, etcétera. Ahí lo más importante, siempre que vean soluciones de marketing mix y demás, es no nos quedemos solamente con el ROI. El ROI es clave por un tema de eficiencia e inversión de pauta, pero veámoslo críticamente con la contribución al volumen, porque ahí cuando vuelvo sobre el ROI empiezo con todas esas discusiones arcaicas de, bueno, pero las promociones no me construyen imagen de marca, sí, fantástico, pero no puedo cortar las promociones, algo por básicamente cómo influyo y dirijo a las conversaciones que estamos teniendo de tráfico y de flujo a la tienda, pero hoy están traccionando ventas. Entonces, no vamos a cortar promociones, y de hecho, los grandes líderes del retail de Argentina lo están haciendo. No están cortando promociones, están saliendo al esquema de promociones, pero con promociones. ¿Sí? Exacto. Y es básicamente eso, es no concentrarnos solamente en el ROI, y obviamente que si yo soy fabricante voy a ir a hablar a retail y decirle, pero esto no construye sobre imagen de marca, fantástico, pero hay que generar ventas, y las ventas, tanto lo que es TV y acciones en punto de venta, siguen traccionando mucha venta. ¿Sí? Todos los estudios lo van terminando confirmando la influencia que tiene la acción. Pero se puede innovar y vamos a ver cada vez más cambios en eso. Nos pregunta Inés Paitovi. Hola, quisiera, ¿cuáles son las estrategias que investigaron sobre la última milla? ¿Qué están haciendo las empresas al respecto? Hasta lo que hablábamos de la anónima. Tal cual. Ahí la estrategia de última milla es, primero, la gran estrategia es tenerle mucho miedo y no meterse en la última milla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Básicamente hubo una limitante grande por ahí, las plataformas como de Carrefour o de la anónima, donde no se meten en la última milla, es decir, ni siquiera es click and collect, podés comprar, pero vas a buscar a la tienda. No es lo mismo quién lo hace. Si lo hace un Carrefour, son puntos emblemáticos, tiene una cantidad de puntos de venta enormes, y sí, uno se sorprende, pero porque hay un valor intrínseco en la solución digital, un poco lo que hablábamos antes, de que sí, uno se sorprende que la gente vaya con un amigo del barrio, un primo, un tío con una camioneta, a cargar un termotanque, y lo hacen. ¿Sí? Ahora, como estamos pensando más el tema de grocery y demás, está todo el tema de la experiencia de compra, y eso sí es un driver complejo en nuestros mercados, porque mucho de lo que es el sistema de entrega es tercerizado,
¿sí? Y entonces hay que verla, bueno, si ustedes lo hacen, vean las camionetas y cómo llega el pedido, y eso va a ser algo que digital lo va a tener que repensar mucho. Si queremos que el digital sea el 20-30% de las transacciones de un retailer líder, va a tener que repensar claramente cómo es todo ese sistema de logística y distribución de la última milla. Y algo complementado es el click and collect. Creo que el click and collect, ya escuché que hay un par de proveedores que están caminando en la Argentina, que están con sus ofertas de click and collect, y ese es definitivamente un camino que hay que seguir, pero bueno, hay que tener los stores, hay que tener los lugares físicos de click and collect, y no para todos va a funcionar. Para algunos retailers con mucha presencia de puntos físicos es una buena oportunidad de reconversión, pero básicamente es de nuevo no desorientarnos en eso de lo básico, que es la experiencia de compra. La experiencia de compra, cuando manejamos en un store, nos sentimos cómodos, ¿no? Que entre, cómo entra, que si por el pasillo, que si está iluminado o no está iluminado, cómo lo meto a donde quiero llevarlo y cómo lo saco rápido. También hay una experiencia de compra digital. Todo el proceso del armado del pedido, creo que ahí inteligencia artificial puede interactuar y mucho, y mejor de lo que se está haciendo. Pero también el cumplir la fecha de entrega, quién me lo entrega, quién lo baja al camión, cómo me lo sube, quién lo recibe, y que todo eso sea smooth. Creo que ahí hay mucho que tiene que pasar y todavía no está pasando. ¿Sí? Ok, acá hay otra. Ayer escuché en la radio, nos pregunta Vivi, ayer escuché en la radio interés de Amazon en Carrefour, así como en los kioscos de diarios para la última milla. No había escuchado. Yo no lo había escuchado en la Yo radio, tampoco, pero sí, hay todo un tema. Por eso los charts después los tenemos que bajar más a concreto. Digo, Amazon experimenta y no tiene miedo a experimentar, tiene un modelo de negocio distinto, y sí, Carrefour no me llama la atención. Creo que, yo no sé hoy bien cuántos son, pero deben ser más de 600 locales. Son en Argentina son 600 puntos de venta, donde definitivamente si uno quisiera tener click and collect o algún tipo de dispositivo de que vayan, son 600 puntos con muy buena distribución, muy buena cobertura de capital, GBA y ciertas ciudades del interior. Así que no me llamaría la intención. Ahora, que eso se cristalice y cómo se resuelve, lo veremos. ¿Sí? Igual me parece que sería para los hiper o para los market, Para porque los los chiquititos no podrían nunca ni... Pero no pueden hacer entrar la pero entre hippers y mercadería. markets, claro, entre hippers y markets es Sí. una cantidad abismal de bocas que hay, ¿no? Y algunas que son muy, muy iconoclastas, si se quiere. ¿Alguna otra? Y la veo a Mónica. Qué gusto verte, Mónica, muchas gracias. ¿Alguna otra más? Si no, vamos a ir cerrando. Bueno, insisto sobre algunas cosas que me resultaron muy interesantes, algunas advertencias estratégicas que me parece que son muy importantes de tomar, de cosas que uno está como acostumbrado a que así son, o sea, no quedarse con el ROI solo, que parece que fue como una religión en un momento. Digamos, también cómo se mantienen algunos drivers en una o en otra plataforma, digamos, que tienen que ver con los sujetos. Un poco pienso en lo que pasó con los, no sé, como que también pasó eso con los bancos, o sea que hay alguna gente que siempre va a querer ir al punto de venta a hacer la experiencia, y habrá otros que se abrirán. Pero bueno, eso me parece muy interesante. No sé si esto despierta alguna otra pregunta. Yo estoy mirando acá. Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta actividad del Observatorio de Shopper. Como todos saben, le comenté a Carlos que iba a hacer un pequeño aviso, que es aprovechando la oportunidad que me da la cámara, como dicen, para comentarles a todos, invitarlos. Están en los últimos días de la presentación de papers para el encuentro de ESOMAR con Saimo en abril del 2018. Hay una primera parte que, digamos, donde se reciben todas las ideas y cosas que les interese presentar. En abril se va a hacer aquí el encuentro, como se hizo hace 2 años. Así que, bueno, aprovecho este canal para hacer la invitación, que los dejo a todos atentos, para no usar la televisión, para que, bueno, aprovechen para presentarse, abran la página de SOMAR. En particular, por cosas que hablamos con la gente de SOMAR, sobre temas de Shopper, hay bastante interés de que haya presentaciones. Tengo la suerte de estar en el comité académico, comité de programa, como lo llaman, así que bueno, espero
que todos los que hoy estuvieron en esta grata charla y muy, me parece, motivante para pensar, para reflexionar sobre lo que pasa, digamos, más allá del consumidor. Creo que nos dejó también algunas advertencias de cosas bien de consumidor, cosas de packaging, cambios desde el principio, ¿no? Al principio me decías, como, así como los cambios demográficos, todos los cambios de reglamentaciones y cosas. Bueno, me parece que ha habido un montón de cosas para motivarlos e interesarlos, para seguir produciendo este intercambio entre colegas, como estamos haciendo hoy, y para, bueno, fortalecer así también las instituciones. Si no hay otra pregunta, vamos a cerrar acá. Les agradezco a todos. ¿Salió todo bien? ¿Todos escucharon bien? Sí, díganme algo. Sí, perfecto. Bueno, cerramos acá, no sé quién nos cierra. Muchas gracias a todos. No sé si querés cerrar. No, todo bien. Muchísimas gracias a todos, y bueno, después vamos a ver cómo hacemos llegar algo de esta información. Bueno, muy bien, perfecto, dicen, perfecto, muchas gracias, saludos desde Salta. Muchas gracias. Esa es la ventaja de las webinars, llegamos a todo el país. Bueno, un cariño a todos. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Cómo cortamos aquí? Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ver cuánta gente había. ¿Cómo viste? Che, muy buena. Perdón.